bienvenidos a Wanda Misterios. En lo más profundo de Connecticut, Estados Unidos, existe un lugar donde las sombras parecen tener vida propia, un museo cerrado al público, custodiado por los objetos más aterradores jamás recogidos en investigaciones paranormales, muñecas poseídas, espejos malditos y artefactos que esconden oscuros secretos. Bienvenidos al Museo del Ocultismo de los Warren, el rincón donde lo sobrenatural se hace real. Comencemos. En un tranquilo vecindario de Monroe, Connecticut, se alza una casa aparentemente común. Su jardín, custodiado por un viejo roble, no revela nada fuera de lo normal. Pero quienes han cruzado la puerta de ese lugar saben que lo que allí habita no pertenece a este mundo. Esa casa, la antigua residencia de Ed y Lorraine Warren, alberga uno de los lugares más temidos y enigmáticos del planeta, el Museo del Ocultismo Warren, donde descansan, o al menos se intenta que descansen, los objetos malditos más peligrosos jamás recolectados por el matrimonio de investigadores paranormales. Durante décadas, los Warren recorrieron Estados Unidos y parte del mundo enfrentando entidades demoníacas, apariciones espectrales y maldiciones imposibles de explicar desde la razón. Pero lo que la mayoría desconoce es que tras cada caso, tras cada exorcismo o liberación, algo físico quedaba atrás: una muñeca, un espejo, una caja, una reliquia religiosa o un amuleto aparentemente inofensivo que, según ellos, contenía la energía del mal que habían combatido. Estos objetos no podían simplemente destruirse porque, según Ed, no puedes matar lo que no está vivo, pero sí puedes contenerlo. Así nació su museo, una prisión sagrada donde cada pieza se conserva bajo rituales de protección, agua bendita y la bendición constante de sacerdotes autorizados. A simple vista puede parecer una colección de antigüedades, vitrinas llenas de objetos viejos, muñecas desgastadas, crucifijos, libros encuadernados en cuero. Pero cada uno guarda una historia aterradora. Y hoy cruzaremos las barreras de lo prohibido para conocerlas una por una. Adentrémonos, si te atreves, en el corazón del mal contenido. Annabelle, la muñeca que nunca duerme. El alma del museo. La más conocida, la más temida. Annabelle no es la muñeca que el cine nos mostró. No tiene rostro de porcelana ni expresión siniestra, sino un cuerpo de trapo, ojos negros de botones y una sonrisa bordada que parece inofensiva. Pero detrás de esa apariencia infantil se oculta una entidad que ha provocado accidentes, posesiones y muertes. Según los Warren, todo comenzó en 1970, cuando dos enfermeras jóvenes recibieron la muñeca como regalo. Pronto notaron cosas extrañas: la muñeca cambiaba de lugar, aparecían mensajes escritos en pergamino antiguo, y manchas de sangre surgían en sus manos. Un medium contactado les reveló que el espíritu de una niña llamada Annabelle Higgins habitaba en el muñeco, buscando cariño. Las mujeres, conmovidas, le permitieron quedarse. Fue su error fatal. Pronto los sucesos se volvieron violentos. El novio de una de ellas fue atacado en sueños y un día despertó con marcas de garras en el pecho. Cuando los Warren llegaron, comprendieron que no era el alma de una niña, sino una entidad demoníaca disfrazada, buscando poseer un cuerpo humano. Annabelle fue sellada y encerrada en una urna de cristal bendecida donde aún permanece. Cada semana, un sacerdote rocía el vidrio con agua bendita. Y aún así, hay quienes aseguran que la muñeca a veces mueve los ojos. Se dice que un joven visitante, incrédulo, golpeó la urna y desafió a Annabelle. Horas después, al regresar a casa en motocicleta, murió en un accidente inexplicable. Desde entonces, un cartel reza: advertencia, positivamente no abrir. El espejo de la plantación Myrtles. En una esquina oscura del museo, cubierto con un velo negro, se encuentra un espejo proveniente de una antigua plantación en Luisiana, la plantación Myrtles, famosa por su historia de asesinatos y apariciones. Lorraine aseguraba que aquel espejo absorbía las almas de quienes morían frente a él. Cuando los Warren lo obtuvieron, notaron que, incluso cubierto, las sombras dentro de su superficie se movían. Reflejaba rostros que no correspondían a los presentes, y a veces, según testigos, se escuchaban susurros provenientes del otro lado del vidrio. Un día, durante una limpieza rutinaria, un ayudante tocó por error la superficie descubierta. Esa noche, sufrió pesadillas en las que veía su reflejo mirarlo con odio. 2 semanas después, fue hallado muerto por causas desconocidas. Desde entonces, el espejo permanece cubierto permanentemente con un paño bendecido. Pero quienes se atreven a pasar junto a él afirman sentir como una presencia los observa desde dentro, como si algo aguardara el momento de ser liberado. El ídolo satánico de Satansville. Entre los casos más oscuros del matrimonio Warren se encuentra un ídolo tallado en piedra negra, hallado durante una investigación en una cueva de Connecticut.
El objeto representa una figura humana con cuernos retorcidos, los ojos incrustados con fragmentos de obsidiana, y una sonrisa que parece cambiar bajo distintas luces. Según Ed, era un canal directo con fuerzas demoníacas y provenía de un culto satánico que practicaba sacrificios animales y humanos. Cuando el ídolo fue retirado, los cultistas advirtieron a los Warren que nada de lo que aman sobrevivirá. A las pocas semanas, el perro de la familia murió misteriosamente, y la casa comenzó a sufrir ataques paranormales, golpes, ruidos, voces, y un hedor a azufre que impregnaba las paredes. Lorraine tuvo visiones de un ser oscuro observándolos desde la esquina de su dormitorio. Finalmente, el ídolo fue confinado en una vitrina sellada con sal y agua bendita. Pero incluso allí, los visitantes aseguran sentir un calor denso y un zumbido bajo como si algo dentro vibrara, esperando romper la contención. El organillo de la niña muerta. En un estante polvoriento, entre crucifijos oxidados y medallas rotas, descansa un pequeño organillo de madera, decorado con flores. Fue encontrado en la casa de una familia de Massachusetts después de una serie de sucesos inexplicables, objetos que se movían solos, llantos nocturnos, y risas infantiles donde no había niños. El instrumento, al ser tocado, emitía melodías por sí mismo, incluso sin cuerda. Una noche, la familia lo escuchó sonar desde el desván. Cuando subieron, la habitación estaba vacía, excepto por una marca de mano infantil en el polvo. Llamaron a los Warren, quienes descubrieron que el organillo pertenecía a una niña muerta hacía más de un siglo. La pequeña, víctima de un asesinato, había sido enterrada con el juguete. Al profanar su tumba para vender la casa, su espíritu se había adherido al objeto. Ed lo colocó en una vitrina junto a un crucifijo. Desde entonces, cada aniversario de su hallazgo, se oye una melodía tenue proveniente del museo, incluso cuando está cerrado. Lorraine decía que no todos los espíritus allí eran demoníacos. Algunos solo buscan que alguien los escuche tocar una última canción. El cuerno del demonio de Middletown. Un día de invierno, Ed recibió una llamada de un sacerdote aterrorizado. En su parroquia habían encontrado un cuerno animal envuelto en trapos ensangrentados. Según testigos, había sido usado en un ritual de invocación. Los participantes habían desaparecido. El objeto exudaba un olor insoportable y parecía latir al tacto. Cuando los Warren lo llevaron a su casa, Lorraine tuvo una visión instantánea, vio un círculo de fuego y un rostro con ojos vacíos emergiendo del humo. El cuerno fue sellado y exorcizado varias veces, pero nunca dejó de emitir sonidos débiles como un gruñido profundo. Incluso dentro del museo, quienes se acercan demasiado aseguran escuchar un bajo rugido, acompañado de una sensación de ira, como si algo invisible se revolviera en el aire. Los Warren creían que aquel cuerno había pertenecido a una criatura demoníaca, quizá un instrumento ceremonial para abrir portales entre mundos. Hoy permanece cubierto con tela sagrada, y nadie, ni siquiera los cuidadores actuales del museo, se atreve a tocarlo. La caja Deep Book. Entre los estantes más vigilados se encuentra una pequeña caja de vino con inscripciones hebreas grabadas en los bordes. Los Warren la obtuvieron tras intervenir en el caso de un hombre judío que, tras abrirla, comenzó a sufrir ataques de pesadillas y visiones infernales. Según la tradición, la caja contenía un Deep Book, un espíritu maligno que puede poseer a los vivos. La historia se remonta a Europa del Este, donde una mujer utilizó la caja para atrapar el espíritu de un demonio invocado accidentalmente durante un ritual cabalístico. Cuando los Warren la examinaron, Lorraine sintió una presencia poderosa. Intentó bendecirla, pero su rosario se partió en dos en medio de la oración. Ed la selló en una urna de roble y colocó sobre ella símbolos sagrados de varias religiones por si acaso. Aún así, varios visitantes han asegurado escuchar un susurro en yidis proveniente del interior. Un testigo dijo que una voz femenina repetía la palabra, «libérame». Pero el museo mantiene una regla, nada se abre. Nada. El vestido de novia maldito. En una percha, dentro de una urna de cristal, flota un vestido blanco, amarillento por el tiempo. Pertenece a una mujer llamada Anna Baker, quien en el siglo XIX se suicidó la víspera de su boda cuando su prometido la abandonó. Desde entonces, el vestido ha sido protagonista de fenómenos inexplicables, se mueve solo, cambia de posición, e incluso parece inflarse como si alguien invisible lo llevara puesto. Cuando los Warren lo obtuvieron, Lorraine dijo sentir un profundo dolor emanando de él, una tristeza tan densa que el aire se volvía pesado. Algunas noches, los cuidadores aseguran ver el vestido moverse lentamente dentro de su vitrina, como si alguien bailara un vals eterno. No todos los objetos malditos provocan terror. Algunos, como este, destilan tragedia pura, un dolor tan humano que trasciende la muerte. El cráneo de la maldición haitiana.
Procedente de una investigación en el Caribe, este cráneo fue hallado en un altar vudú. Tallado con símbolos y sellado con cera negra, parecía emitir una energía propia. Un coleccionista que lo adquirió sufrió enfermedades misteriosas y visiones aterradoras de rostros deformes. Cuando los Warren intervinieron, supieron que el cráneo pertenecía a un Haungan, un sacerdote vudú, que había jurado regresar después de la muerte para vengarse de sus enemigos. El objeto fue trasladado al museo, donde las luces parpadean cada vez que alguien pronuncia su nombre. Lorraine decía que podía sentir una energía, húmeda y caliente, como si el espíritu aún respirara. Nadie se atreve a mirar demasiado tiempo a las cuencas vacías del cráneo. Algunos dicen que si lo haces verás algo moverse dentro. La silla del diablo. Un hombre en Connecticut afirmaba que una silla heredada de su abuelo era la causa de una serie de muertes en su familia. Todo aquel que se sentaba en ella enfermaba o sufría accidentes. Cuando los Warren la examinaron, descubrieron que había sido fabricada con madera de un árbol donde un asesino serial fue colgado. El espíritu vengativo del ajusticiado parecía haberse adherido a la materia. Hoy, la silla se encuentra encadenada al suelo del museo, rodeada de sal bendecida. Y, aún así, algunos empleados aseguran haberla encontrado movida por la mañana con las marcas del cojín hundidas, como si alguien invisible se hubiera sentado durante la noche. El ataúd del vampiro de Connecticut. Una pieza tan perturbadora que incluso Ed dudó en conservarla. Durante la década de 1930, unos obreros encontraron un ataúd en una granja abandonada. Dentro, un cuerpo momificado con los dientes limados en punta y símbolos extraños grabados en el interior de la tapa. Cuando fue llevado al museo, comenzaron los problemas, fallos eléctricos, olores nauseabundos, y la sensación constante de ser observado. Lorraine tuvo una visión en la que el cuerpo dentro del ataúd abría los ojos. Desde entonces, el ataúd permanece sellado con cadenas y cubierto por un paño negro. Una nota manuscrita de Ed advierte: si oyes golpear desde dentro, no respondas. A medianoche, cuando las puertas están cerradas y las luces apagadas, el museo se sumerge en un silencio inquietante. Pero los pocos que han pasado una noche allí, sacerdotes, investigadores, y valientes imprudentes, aseguran que nunca hay verdadero silencio. Se oyen risas, pasos, golpes suaves contra el cristal, y a veces, el sonido metálico de una cerradura moviéndose sola. Annabelle parece girar apenas su cabeza. El espejo refleja sombras que no existen. Y el aire, cargado de energía, vibra como si las almas atrapadas en aquel lugar susurraran entre sí. Lorraine solía decir: nada de lo que está aquí se ha ido. Todo espera, solo espera. El museo fue cerrado al público en años recientes por razones de seguridad, pero los rumores dicen que, aún cerrado, los fenómenos continúan. Vecinos reportan luces en el interior, voces femeninas, y música tenue. Algunos juran haber visto a Ed Warren caminando por el jardín, vigilando su colección, asegurándose de que las fuerzas que combatió en vida no escapen en su muerte. Cada objeto en el Museo Warren es un fragmento del mal, una historia inconclusa. Para muchos son simples supersticiones, recuerdos de mentes sugestionadas. Pero para otros son portales entre nuestro mundo y el otro lado. No importa cuánto tiempo pase, el mal, cuando se le da un recipiente, nunca muere, solo espera. Hoy, detrás de cada vitrina, detrás de cada candado y cada oración, los objetos malditos siguen respirando, observando, acechando. El museo se ha convertido en un santuario oscuro, un punto de convergencia entre la fe y el miedo. Y aunque sus puertas estén cerradas, el mal nunca ha necesitado una llave para moverse. Quizá, mientras lees estas líneas, alguna de esas energías está observando. Porque los Warren siempre dijeron una verdad inquietante: el demonio no está en los objetos, sino en lo que estos atraen. Y así, entre vitrinas selladas y oraciones apagadas, el legado de Ed y Lorraine continúa latiendo, aguardando al próximo incrédulo que se atreva a desafiar lo desconocido. Hola de nuevo, espero que el vídeo de hoy les haya gustado. Si es así, denle like, comenten sobre el tema y suscríbanse. Gracias y hasta pronto.